Entonces, primero vamos a iniciar con una breve introducción. Sabemos que la cirugía es una agresión en el ámbito en el que lo encontremos. Los pacientes se van a encontrar con una respuesta inflamatoria alterada en el momento que exista una incisión quirúrgica. Entonces, un control del dolor para disminuir la mortalidad o morbilidad de los pacientes es extremadamente importante y la satisfacción que pueda llegar o no a tener el paciente va a ser directamente proporcional con el manejo del dolor posoperatorio inmediato. También la eficacia y la satisfacción y la calidad de atención en salubridad se va a dar sobre todo por el control del dolor en un posoperatorio. El bloqueo de nervio periférico, que es lo que nos atañe el día de hoy, pues es parte de la anestesia multimodal, como ya lo sabemos desde hace muchos años, y ahora se encuentra en parte de la base de esta gran pirámide que nos ayuda en la anestesia multimodal. Se dice mucho que si necesitamos poner dosis única o utilizamos un bloqueo continuo, sea mejor para ello. Bueno, esto va a depender de las instancias de la cirugía, los comórbidos de nuestros pacientes y las características particulares de cada uno de ellos, pero hablaremos un poquito dentro de la charla. El dolor rebote es algo que tenemos que tener en cuenta y siempre tenerlo presente cuando hacemos un bloqueo en anestesia regional. ¿Qué es el dolor rebote? Pues primero lo vamos a definir porque es un dolor neuropático tras un incremento de la excitabilidad y nocicepción con una hiperactividad en las fibras tipo C. Esto nos da una sensibilidad central con hiperalgesia y alodinia. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a encontrar presente en el 50% de nuestros pacientes, sobre todo pacientes que sean femeninos, pacientes jóvenes, pacientes que sean intervenidos para cirugías de miembro superior. Esos son los factores independientes para desarrollarlos. Entre los factores dependientes se ha visto que el único factor dependiente que puede interrumpir la aparición de este dolor rebote será el uso o no de la dexametasona. Entonces, volvemos a que el dolor rebote es un dolor de inicio dramático y abrupto. El paciente puede estar en reposo o puede estar haciendo alguna actividad. El ENA se caracteriza por ser de 7 hacia arriba. Tendrá que durar por lo menos 2 horas y puede ir desde 4 hasta 6 horas para poderlo catalogar como dolor rebote. El periodo ventana y lo tendremos que esperar entre las primeras 12 y 24 horas. Y vamos a recordar que la cirugía de trauma y ortopedia nos aumenta hasta 6.5 el riesgo de presentar este tipo de dolor. Entonces, es importantísimo que nosotros aprendamos a manejar anestesia regional y aprendamos a minimizar este riesgo de dolor rebote. Primero que nada, bueno, no asustarnos porque el hecho de que nuestro paciente presente dolor rebote no va a tener un impacto directo en la recuperación de nuestro paciente, obviamente sí en la satisfacción de este mismo. Primero, la identificación de los pacientes y prevenir este tipo de dolor en cirugías que sabemos que son cirugías cruentas, sobre todo de trauma y ortopedia, de miembro superior o miembro inferior. Se menciona que si son cirugías de tejidos blandos, es muy poco probable que tengamos este tipo de dolor. Pero ¿qué vamos a hacer? También hay que educar al paciente. Luego puede pasar que ponemos un bloqueo en anestesia regional, le decimos a nuestro paciente que es para que no le duela, pero a las 12 horas está en el grito de dolor porque llegó este tipo de dolor y él no sabía que podía llegar. Y esto va a ser muy estresante para el paciente, entonces hay que hablar con ellos y decirles que tienen medicamentos ya indicados para la analgesia multimodal que le estamos dando y vamos a agregar medicamentos, pueden ser opioides a las 12, entre las 12 y las 24 horas que nos estén ayudando a minimizar esta pauta de la elevación del dolor causada por el dolor rebote. ¿Qué podemos hacer entonces para minimizar este tipo de problemas? Primero, lo primero que podemos pensar es aumentar la dosis de nuestro anestésico local y el volumen que vamos a utilizar. Pero ya sabemos que esto es un riesgo muy alto, ya que vamos a aumentar el riesgo de intoxicación por anestésicos locales y no es lo que queremos definitivamente. El catéter continuo parece ser una gran herramienta, lo podemos utilizar, es lo que más nos ha definido en los metaanálisis, que nos va a ayudar con el dolor agudo posoperatorio que podemos prever que va a durar hasta 48 a 72 horas. Sin embargo, este tipo de procedimiento tiene un riesgo de falla del 30 al 50%. Esto por rupturas del catéter, por errores a la inserción de este mismo o incluso por la falta de capacitación hacia hacerlo. Se pueden requerir incluso 2 operadores para realizarlo
Y bueno, poco se ha comparado, o no, más bien no se ha comparado el uso de catéter continuo con anestesia regional, con bloqueo periférico, aunando o agregando adyuvantes dentro de anestesia regional, y esta es un área prometedora. Los anestésicos locales liposomales, pues sabemos que son vesículas liposomales que nos van a permitir la concentración de nuestro anestésico local por tener micras de 0.02 a 0.04 y nos van a dar una liberación muy lenta del fármaco. Esto parece muy prometedor, sin embargo, no tenemos los registros que deben de existir en todo el mundo, solamente se puede utilizar por ahora en Estados Unidos, no hay registro en Europa, y existe un riesgo de la liberación de metabolitos que puedan ser riesgosos para el ser humano a la hora de la descomposición del liposoma cuando termina de integrar el anestésico local. Lo que nos queda, por ende, que nos atañe el día de hoy, es el uso de adyuvantes. ¿Por qué vamos a elegir un adyuvante? Bueno, primero queremos incrementar la duración de nuestro bloqueo. Si va a durar de 12 a 24 horas, bueno, queremos que dure un poco más, por lo menos 2 horas más, de prolongar una analgesia que sea adecuada. Queremos un despertar suave en nuestros pacientes cuando utilizamos los coadyuvantes. Podemos llegar a disminuir el delirio, esto sobre todo por el adecuado manejo del dolor en el adulto mayor. Y queremos que las cirugías ambulatorias se manejen con un adecuado confort a nuestro paciente, que tenga un confort inmediato, que pueda ingerir alimento, tenga tolerancia a la vía oral y si es necesaria su alta temprana, esta no falle por una reincorporación del paciente al área hospitalaria para un manejo del dolor agudo postoperatorio. Características que tiene que tener un adyuvante. Primero, tener evidencia científica, suficiente conocimiento del mecanismo de acción. Necesitamos que los efectos adversos que pueda tener este adyuvante sean tolerables al hecho de poner un anestésico local en bloqueo periférico solo. Importantísimo, utilizar solo fármacos que se encuentren en preparación libre, ya que son estos vehículos que contienen a veces los fármacos los que pueden aumentar la toxicidad o más bien el riesgo a anafilaxia en nuestros pacientes. La seguridad siempre ante todo para nuestro paciente. La duración de la analgesia del adyuvante deberá de ir de 20 a 50% aumentada versus el anestésico local solo. Ya lo veíamos previamente que por lo menos 2 horas más de analgesia nos tendrá que dar y siempre que podamos minimizar el uso de opioides. Entre los anestésicos, entre los adyuvantes más estudiados en anestesia regional tenemos buprenorfina, dexametasona, dexmedetomidina, magnesio actualmente, clonidina y adrenalina. La buprenorfina nos puede dar hasta 518 minutos de analgesia y podemos ver cómo la adrenalina solo nos dará 66 minutos. Tenemos algunos efectos adversos. Esta tabla nada más es un resumen de lo que iremos viendo poco a poco y pues vamos a empezar entonces. La adrenalina entonces nos va a dar una vasoconstricción localizada, lo que ya sabemos que esto va a provocar una liberación lenta del anestésico local porque se va a concentrar más tiempo en la zona en la que lo depositamos. Por una activación de receptores alfa 1 se dice que disminuye el riesgo a LAST. Tendremos que colocar únicamente de 2.5, no máximo a 5 microgramos por mililitro dentro de la preparación que hagamos para la inyección perineural, pero nos va a aumentar un riesgo a neurotoxicidad y miotoxicidad en muchos casos. Lo mencionan como un marcador de inyección y por eso quedamos con signo de interrogación si disminuye el riesgo a LAST. Actualmente, con el uso de ultrasonido, la visión directa que tenemos de nuestros espacios tenemos el uso del Doppler color, podemos ver vasos sanguíneos y la punción de nuestra aguja en tiempo real y dentro de plano nos van a minimizar estos riesgos. No significa que no nos pueda ocurrir, por supuesto que sí. Sin embargo, este riesgo ya lo disminuimos por el solo empleo del ultrasonido. La clonidina sabemos que es un agonista parcial de los receptores alfa 2 que se encuentran en su mayoría en el asta dorsal y en el locus coeruleus. La inyección perineural
nos va a producir hiperpolarización de las fibras A y fibras C y se va a unir a canales nucleótidos activados por voltaje. Esto va a pasar en la mayoría de nuestros adyuvantes. Los metaanálisis nos dicen que la dosis que vamos a estar utilizando es de 150 microgramos, es lo que más se ha estudiado, pero los rangos son de 30 a 300. Nos va a dar un bloqueo sensitivo y un bloqueo motor, pero va a depender muchísimo del anestésico local que estemos utilizando. Si es un anestésico local de acción intermedia, hablemos de prilocaína, lidocaína, nos va a aumentar hasta 200 minutos. Y un anestésico local de larga duración nos dará por lo menos 152 minutos. Entonces, la clonidina sabemos que también sus efectos adversos pueden ser bastante graves para algunos pacientes, como hipotensión, sedación, bradicardia, e incluso se menciona la hipotensión ortostática, así como el desmayo en el primer día del postoperatorio. Su poca o ausencia de mejoría en el bloqueo y la alta incidencia de efectos adversos van a limitar el empleo de este mismo, aunque histológicamente no se había visto o no se ha llegado a notar una lesión por mantener dosis altas en tiempos prolongados, pero bueno, es uno de ellos. La dexmedetomidina, por otro lado, es un agonista alfa-2 con efecto simpático-lítico y una disminución en la liberación de noradrenalina. Sabemos que por su alta sensibilidad, 1620 a 1, pues su efecto es todavía más potente. La sedación, ansolisis, analgesia que nos puede producir incluso la mínima depresión respiratoria que tanto buscamos nosotros en quirófano, pues son efectos que lo tienen muy a favor para su empleo. Solo no tenemos que tener de lado los efectos adversos como bradicardia y hipotensión que podemos llegar a presentar. La analgesia se produce directamente por la estimulación de receptores localizados en el cuerno posterior y va a inhibirnos la liberación de sustancia P y glutamato. Este medicamento ha logrado prolongar el bloqueo sensitivo, motor y la analgesia, así como la latencia de nuestro bloqueo ha disminuido hasta 9 minutos la latencia al colocar dexmedetomidina dosis perineural. En los metaanálisis se ha utilizado 50 a 60 microgramos en bloqueos de plexio braquial y se ha confirmado el aumento de la duración de la analgesia hasta por 8 horas. Modifica bastante si lo hacemos intravenoso o perineural. Primero vamos a tener un bloqueo sensitivo, si lo ponemos IV de 1.9 hasta 7.8 horas y la analgesia se puede ir desde 4.9 horas IV hasta 8.7 horas, prolongar con el uso de dexmedetomidina perineural. En los metaanálisis se confirma este aumento de la analgesia y dosis perineural ha demostrado una menor latencia, como ya lo mencionamos, hasta menos de 9 minutos menos de instauración de nuestro bloqueo y menor hipotensión en nuestros pacientes. Además, en los estudios se ha hecho en estudios de ratones de forma histológica, se ha puesto ropivacaína combinada con dexmedetomidina o bupivacaína a nivel de nervio ciático en ratones y se ha notado un efecto protector y antiinflamatorio, esto por la disminución de células proinflamatorias, citoquinas, específicamente la interleucina, factores de necrosis tumoral y aumenta además las citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 10, además de que hace una modulación en la degranulación de los mastocitos. Y asociado a la lidocaína se ha notado que disminuye la concentración efectiva del fármaco, mencionándose así que pudiera disminuir el riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Por otro lado, tenemos al sulfato de magnesio, que sabemos que es un agonista del NMDA, va a aumentar el techo excitatorio de nuestra membrana, va a mantener una carga positiva en el potencial de acción de las células neuronales, va a actuar directamente o mayormente entre las fibras A, B que la C. No debemos de olvidar el efecto calcio antagonista y también se menciona muy importante la vía que tiene con el óxido nitroso, que nos va a dar este efecto de antihiperalgesia.
Este medicamento recientemente introducido en el uso perineural o en anestesia regional, en estos metaanálisis se ha notado que prolonga el bloqueo sensitivo y disminuyó el dolor a las 6 y las 12 horas en diferentes procedimientos. Las dosis todavía no están muy descritas, va de 160 miligramos hasta 600 miligramos de magnesio y va combinado o se ha combinado con múltiples anestésicos. Parece prometedor, sin embargo, por lo pronto todavía requerimos mayores estudios y la falta de estudios de neurotoxicidad definidos para el uso de sulfato de magnesio nos van a impedir por ahora las recomendaciones directas. La buprenorfina, por otro lado, pues sabemos que es un medicamento opioide. Son efectos, nos preguntamos mucho si este efecto va directamente con los receptores a nivel periférico o también a nivel central. Sabemos que es un agonista parcial en los receptores mu, también actúa en kappa y se ha mencionado que incluso a nivel perineural puede actuar en los receptores mu, en las axones que son de neuronas meramente sensitivas, y con esto prolongarnos la analgesia producida por el adyuvante que coloquemos como buprenorfina. Va a inhibir la generación del potencial de acción de las fibras tipo C y igual que todos los demás va a bloquear, dependiendo de la concentración, a los canales de sodio dependiendo de voltaje. Se ha estudiado desde 0.1 hasta 0.3 miligramos y se ha notado que prolonga la analgesia posoperatoria. Tesierra en el 2023 nos dice que a pesar de que tenemos no muy clara la evidencia y los estudios no han sido ambiguos hasta ahora, no van a defender en 100% su empleo. Ahora, vamos a pasar a la dexametasona, que sabemos que es un opioide potente, un glucocorticoide, un glucocorticoide potente, que lo vamos a emplear y que ya mencionamos al inicio, que es el único medicamento que es un factor dependiente para la aparición o no de un dolor rebote, ampliamente utilizado en el manejo del dolor agudo y suprime la actividad de las fibras tipo C, inhibe los canales de potasio, tiene un efecto vasoconstrictor por sí solo y va a producir también una hiperpolarización de las fibras de nervio periférico, nos va a reducir la inflamación perineural y a nivel sistémico también tiene un efecto antiinflamatorio. Se presume que pudiese llegar a unirse a receptores glucocorticoides dentro del espacio perineural directamente axonal. Los metaanálisis que nos cuentan, pues que va a depender el medicamento que usemos, sea de intermedia o larga duración, esto va a depender de los minutos de analgesia que nos pueda proveer. Y los metaanálisis nos han dicho que la dosis perineural puede ser más efectiva con una diferencia de casi 4 horas versus lo que usemos intravenoso. Si usamos una dosis perineural versus intravenosa, Aliste, la doctora Bravo, hicieron este estudio donde comparan 5, 8 miligramos y 2.5 miligramos perineural e intravenoso y comparan las dosis, el tiempo de analgesia que se provee a los pacientes. Se llegó a una analgesia perineural, cuando tuvieron analgesia a los pacientes que se les puso dosis perineural de 22 horas versus 18 horas cuando se alcanzó la dosis con 5 miligramos. Y con 8 miligramos no se veía que aumentara realmente el tiempo de analgesia. La dosis más estudiada han sido 4 miligramos, es la dosis que podemos decir que por ahora se menciona como segura. Y la duración del efecto motor en este cuadro lo podemos ver que está a las 2, a las 5 y a las 8 horas, y la duración en tiempo de bloqueo sensitivo con 2 miligramos de dexametasona perineural serán 16.6 horas y con 8 miligramos se extiende a 17.3 horas. Por eso es que se ha establecido que 4 miligramos será nuestra dosis estandarizada. La dexametasona, entonces, en la reducción del dolor rebote se ha estudiado en múltiples procedimientos, sobre todo en artroscopía de hombro, o se ha hecho sobre todo para bloqueos de plexo braquial. Estos bloqueos, donde los bloqueos sensitivos se hacen de forma más profunda porque bloqueamos toda la extremidad, y se ha agregado ya sea con levobupi, con ropivacaína en diferentes concentraciones, desde 3.3 miligramos de dexametasona, 5 hasta 8 miligramos. ¿Qué fue lo que notaron?
que en el dolor posoperatorio del día 1 el dolor era menos en todos los estudios, llegando de 2.8 al 5.2 de dolor que tenía el grupo control. Lo mismo pasó en el último estudio que menciona 4.5 versus 6.9 en la elevación del dolor en el primer día. La duración de la analgesia, todos coinciden que va por lo menos a 20 horas y lo que también lograron notar es menor dolor rebote. Se ha considerado incluso solo 11% de los pacientes versus 49% que se estaba esperando que tuvieran dolor rebote en este estudio, solo 11 lo presentaron. Entonces, sí, estamos viendo que sí funciona. Va a prolongar la duración del bloqueo motor también. Se menciona que funciona porque hace una mejor coincidencia con la trayectoria del dolor al actuar directamente en los axones con los receptores de glucocorticoides a nivel axonal. Los pacientes presentan un dolor rebote de forma retardada y el llegar al evento pico de dolor se ve lento. No llega de 0 a 7, sino que el dolor empieza a ser pausado sin poderse catalogar ahora como un dolor rebote. Se presume ahora que el aumento de dolor se atenúa en la mayoría de los pacientes, así que la dexametasona llega a tener un smoothing effect, que significa o lo que se quiere mencionar es que el desplazamiento del bloqueo será de forma más pausada y no tendrá que ser exactamente en la ventana de las 12 a las 24 horas mencionadas previamente. Esta comparación que hizo Kim y colaboradores en el 2023 hacen una comparación entre el bloqueo de tronco superior utilizando diferentes dosis, dos dosis, una de 15 mililitros y otra de 7 mililitros, esto para cirugía de hombro. Ellos utilizaron 7 mililitros de ropivacaína y lo que querían ver es si había inferioridad en disminuir la dosis agregando un adyuvante como la dexametasona intravenosa. Ellos colocaron dexametasona intravenosa 0.15 miligramos por kilo en los pacientes y al grupo control les colocaron un bloqueo de tronco superior con ropivacaína al 0.5 y solución salina fue solamente intravenosa. No encontraron evidencia significativa ni inferioridad entre los bloqueos. Los pacientes que les pusieron el bloqueo con 15 mililitros tuvieron una analgesia de 12.4 horas versus a los pacientes que les pusieron 7 mililitros tuvieron una más la adición de dexametasona intravenosa 11.2 horas. Esto lo podemos utilizar entonces en nuestros pacientes que se encuentran en el grupo etario, en un grupo etario y con múltiples factores de riesgo, temblor fino, enfermedad pulmonar, una fractura de C1 más una horrible fractura de húmero que tenía que repararse. Lo que usamos fueron 8 miligramos, adicionando dexametasona 4 miligramos. Obviamente dimos un tiempo de latencia de 25 minutos para poder iniciar el tiempo quirúrgico y la paciente presentó dolor hasta las 18 horas. Entonces, ¿qué podemos decir de la dexametasona? Que diferentes metaanálisis sugieren que a nivel perineural ofrece mejor bloqueo regional con menos efectos adversos. Tenemos evidencia moderada que permite la recomendación ahora sí de la dexametasona como ayudante en anestesia regional, pero ojo, en procedimientos que sepamos que van de dolor moderado a severo. Lo podemos usar también intravenoso de 0.1 a 0.2 miligramos kilo. La dexametasona como neurotoxicidad se ha estudiado que atenúa la citotoxicidad de la bupivacaína en células de neuroblastoma en ratones y la ropivacaína también atenúa la citotoxicidad de ropivacaína a nivel en el cuerno posterior. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Siempre usar medicamento con preservación libre. Aunque no se ha demostrado y se ha asociado directamente a alguna complicación neurológica, no podemos decir que no exista. Ya se ha hecho las formulaciones y tenemos que tener por lo menos un tamaño de muestra de 16,000 pacientes para igualar una tasa de complicaciones del 0.4 que podemos tener cuando realizamos un procedimiento de anestesia regional de forma segura. Si nosotros nos ponemos a comparar ya muy específicamente dexametasona versus dexmedetomidina,
pues podemos ver que la dexametasona seguirá siendo significativamente superior. En el bloqueo sensitivo va a tener 19 versus 15 horas y en el bloqueo analgésico tendrá la dexametasona 22 horas de bloqueo analgésico versus 17 horas de la dexmedetomidina. A modo de resumen, les dejo esta tablita donde comparan la duración de la analgesia de bloqueo de analgésico sensitivo y bloqueos motores de dexametasona y dexmedetomidina, la combinación que se hizo en uno de los estudios donde se nota que la analgesia se prolonga hasta 26 horas, sin embargo el bloqueo motor es de 22 horas y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y no someter a nuestros pacientes a este tipo de procedimientos, porque pacientes no nos van a tolerar un bloqueo motor de 22 horas, va a ser demasiado estrés para ellos el no poder movilizar su extremidad. Dosis perineurales de la dexametasona a 4 miligramos nos proveen una analgesia hasta 22 horas, pero un bloqueo motor también prolongado de 16 horas. Y B, la dexametasona nos da muy adecuada analgesia con 19 horas y un bloqueo motor de 13 horas. Dexmedetomidina perineural nos puede dar 17 horas y un bloqueo motor de 14 horas. Y bueno, por último, pues nada más que agradecerles que estamos el día de hoy aquí presentes, a la doctora Arely Torres, a la doctora Sandra Gaspar, a Esculap Academy por esta hermosa invitación, la RAM México y pues bueno, aquí presentes como Grupo Esonar.